billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. La paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salamun alaikum wa rahmatullah. Hoy queremos responder una pregunta importante. ¿Cuál es la historia de los Shia? ¿De dónde surgieron los Shia? ¿Cómo y cuándo y por qué surgieron los Shia? Bueno, usted cuando va a una mezquita wahabita, entonces pregunta quiénes son los Shia. Y dice, ay, mira, eso es una secta desviada. ¿Y quiénes fundaron a los Shia? Y ellos dicen los Safávides. ¿Quiénes eran los Safávides? Los enemigos del Imperio Otomano. Ah, muy bien, entonces ellos son fundadores de los Shia. Sí, máximo los Shia tienen una historia de 5 siglos. Muy bien, entonces usted empieza a investigar, estudiar y todo eso y vas a llegar a ver que muy bien, antes de los Safávides existían los Shias. Entonces, muy sorprendido, vas a hacer de nuevo la pregunta al señor Wahabita. Mira, señor Wahabita, mercenario de Arabia Saudita sionista, usted me has contado que los Shia vienen de los Safávides, pero ahora en ese libro, en eso, voy a ver que ya los Shia son para mucho antes. Entonces se va a decir, mira, es que es cierto que los Safávides han inventado a los Shias, pero realmente es que otros han inventado a los Shia. Entonces decimos, ¿quién es ese otro que inventaron a los Shia? Esa secta tan extraviada, ¿quiénes son? Entonces dice, mira, vamos, para ser sincero, te voy a contar que los Shia han sido inventados por los judíos. Ah, muy bien, por los judíos. Muy bien, ¿quién era ese judío que inventó a los Shia? Muy bien, ese judío se llamaba... ¿Quién? Ahí empieza a pensar, inventar ese nombre, porque es un nombre falso de una personalidad que nunca existió. Esta persona era el Samerí de los musulmanes. Muy bien, ¿cómo se llama ese Samerí judío de los musulmanes? Se llamaba Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba. ¿Quién era? ¿De qué tiempo era? La verdad que él era el fundador de los Shia, era de Yemen. Y cuando surgió ese tipo, mira, cuando los rebeldes vinieron a matar al tercer califa, señor Usman, surgió una persona, se llamaba Abdullah ibn Saba. Y cuando vas a investigar mucho, vas a ver que esa personalidad nunca existió en la historia. Muy bien, pero dejamos que ese wahabita explique todo lo que quiere. Muy bien, una vez escuchamos las mentiras, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a ir a la mezquita wahabita a escuchar las mentiras, no hay problema. Entonces te viene a contar, dice, mira, era Abdullah ibn Saba un judío que cuando llegó a ciudad de Medina, entonces ese judío inventó a los Shia, que son exageradores sobre Ali. Y ellos exageran que Ali ha sido sucesor del profeta y ellos hicieron que Ali llegue al mando después de Usman. Ellos eran malos porque mataron a Usman, eran malvados. Muy bien. Entonces, hasta ese punto ya hemos sabido de señor wahabita que era un tal Abdullah ibn Saba, ¿sí? Judío de Yemen, inventó al shiismo. Muy bien, entonces son una secta extraviada y todo. Pero cuando vamos a investigar más y vamos a saber que nunca jamás existió una tal persona llamada Abdullah ibn Saba. Eso solo dentro de las imaginaciones de esos wahabitas existe, porque nunca existió esa personalidad. Entonces vamos a volver a la pregunta, ¿de dónde vienen los Shias? ¿O quién ha inventado a los Shias? Esa secta extraviada, tan corrupta, tan peligrosa, que hicieron un gobierno en Irán, ahora es la República Islámica de Irán, la revolución más peligrosa del mundo. Ah, muy bien, entonces, ¿quiénes son los Shias? Si solo los wahabitas son la secta elegida por Dios, entonces, ¿quiénes son los Shia? Muy bien, para eso necesitamos ir a estudiar y en esa clase le vamos a enseñar la historia de los Shias, de dónde vienen y por qué y cómo surgió el Shia. ¿Qué significa Shia? Ese libro es para como hace unos 80 años. Es un libro muy importante del gran escritor Muhammad Reza Muzaffar, que era un iraquí muy sabio. Se llama Historia de los Shias.
Ese libro tiene varios capítulos, les voy a hablar sobre los capítulos y el primer capítulo del libro les voy a enseñar. Ahí habla qué significado tiene la palabra Shia, de dónde viene, cómo surgió esa palabra Shia. Después habla de los Shia en el tiempo del profeta del Islam, los Shia en el tiempo del Imam Ali, los Shia con el Imam Hussein alayhi salam, los Shia en el tiempo del Imam Sajjad alayhi salam, en el tiempo del Imam al-Baqir, en el tiempo del Imam al-Sadiq, en el tiempo del Imam al-Kadhim, en el tiempo del Imam al-Rida, en el tiempo del Imam al-Jawad, en el tiempo del Imam al-Hadi, el 10º, en el tiempo del Imam Hassan al-Askari, el 11º, y en el tiempo del Imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, que Dios apresure su llegada. Después, cuando habla en el tiempo de cada uno de los imames, llega los Shia, de la historia de los Shia en cada zona. Primero habla de los Shia en Irak, porque el escritor es iraquí. Los Shia en Hijaz, en Arabia, en Yemen, en Siria, en Jabal Amel, en el sur del Líbano, en Egipto, los Shia en Irán, en India, después en otros territorios, en Bahrein, en Qatif, en Kuwait, en Afganistán, en África, en Estados Unidos, en China, en Indonesia, en la Unión Soviética. En aquel entonces ellos vivían en el tiempo de la Unión Soviética. Muy bien, hasta el final. El primer capítulo del libro. Primero vamos a ver qué dice el escritor en la introducción del libro. Bueno, varios sabios han hablado sobre el libro, de la importancia de ese libro. En el comienzo del libro, el escritor, el gran erudito Allame Muzaffar, dice, la verdad, cuando vamos a ver que los wahabitas nos están atacando diciendo que los Shia han sido inventados por Abdullah ibn Saba, quien nunca existió, entonces nos motivó a explicar la verdad de dónde vienen los Shias. Entonces nosotros vamos a explicar quiénes son los Shia. Primero, el significado de la palabra Shia y la historia de esa palabra. Ahí dice Ibn Khaldun, en su libro Al-Ibar, en la página 138, Ibn Khaldun es sunita. Dice, él explica qué significado tiene Shia. Él dice, Shia literalmente significa seguidor, followers, seguidor. Y en la palabra de los sabios, los juristas y los teólogos musulmanes, lo llaman a los seguidores de Ali y los hijos de Ali, radiyallahu anhum. Entonces, vamos a ver desde cuándo empieza la palabra Shia. Zamakhshari, el gran sabio sunita, en su libro Rabi'ul Abrar, narra una narración del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, que utilizó la palabra Shia. El mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dice al Imam Ali, يا علي إذا كان يوم القيامة أخذت بحجة الله وأنت أخذت بحجتي وأخذ ولدك بحجتك وأخذ شيعة بلدك بحجزهم فنرى أين يؤمر بنا. Cuando va a ser el día del juicio final, voy a estar yo pendiente a Dios y tú pendiente a mí, agarrando a mí, y tus hijos agarrando a ti. Y los Shia de tus hijos, aquí es donde el profeta del Islam habla la palabra Shia, en la palabra del mensajero dice, Shi'atu de tu hijo, de tus hijos, Shia de tus hijos, van a estar pendientes siguiendo a tus hijos y a ti. Tú vas a seguir a mí, yo voy a seguir donde Dios nos va a indicar. En el día del juicio final, todos juntos Dios nos va a dirigir a donde tenemos que ir, que es el paraíso. Entonces, en esa narración bien claro, el mensajero de Dios promete al Imam Ali que el Imam Ali, sus hijos y sus Shia van a ser dirigidos tras el mensajero de Dios hacia el paraíso. En otro libro de un sabio sunnita, en As-Sawa'iq al-Muhraqa, que es del señor Ibn Hajar Asqalani, que es un fanático sunnita, narra otra narración, que esa narración es del Imam Ali alayhi salam.
Imam Ali alayhi salam dijo: Inna Khalili la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal. Es una narración en las fuentes sunitas. En la palabra del profeta del Islam ha sido utilizado la palabra Shia. Ya Ali, innaka sataqdumu ala Allah wa shi'atuka radina mardiyin wa yaqdumu alayhi aduwuka qadaba mughmahin thumma jama ala yadayhi yurihimul iqmah. En esa narración que lo narra el gran sabio sunita Ibn Hajar Asqalani, dice: el mensajero de Dios dijo al Imam Ali alayhi salam: Oh Ali, en el día del juicio final, tú vas a estar ahí delante, tus Shia wa Shi'atuk, y tus Shia van a estar contigo, complacido con Dios, y Dios estará complacido con ellos. Quiere decir, ellos van a ser recompensados por Dios, así que van a estar radin, complacido. Mardiyin, Dios estará complacido con ellos. Y después traerán a tus enemigos. Entonces ya aquí tenemos dos conceptos: Shi'atu Ali, enemigos de Ali. Está en contra de los Shia de Ali. Entonces en el día del juicio final traerán a los enemigos del Imam Ali alayhi salam, qadaba mughmahin, en la situación que Dios está enojado, irritado con ellos, que han caído en la ira de Dios porque son enemigos del Imam Ali alayhi salam. Entonces, mughmahin significa que ya a las dos manos de la persona le han amarrado así a su cabeza. Entonces el mensajero de Dios hizo la mano así y mostró al Imam Ali: así van a traer a tus enemigos atadas las manos y hacia la garganta y la cabeza arriba. Y así lo mostró el mensajero de Dios, cómo traerán a los enemigos del Imam Ali hacia el infierno. Es muy interesante cuando Ibn Hajar Asqalani llega a esa palabra, Shi'atu Ali, los seguidores del Imam Ali alayhi salam. Él ya no puede eliminar esa narración. Entonces tampoco puede quitar esa palabra Shia. Pero cuando quiere interpretar esa narración, dice: mira, aquí la verdad la palabra Shia significa sunni. Como un chiste. Entonces el escritor dice: no sabemos cómo reír o llorar a lo que dice Ibn Hajar Asqalani, porque no puede quitar la palabra Shia, que ha sido mencionado por el mensajero de Dios. Y dice Shi'atu Ali, seguidores de Ali. Pero ahora dice: mira, la verdad, cuando dice seguidores de Ali, refiere a nosotros, a los sunitas. Entonces el escritor hace varias preguntas. ¿Acaso ustedes que dicen a los sunitas, dicen Shi'atu Ali, es que ustedes han preferido al Imam Ali en contra de los califas? Porque Shi'atu Ali significa quien elige al Imam Ali, prefiere a Imam Ali en contra de los califas. Toda esa pelea está aquí. ¿Quién es el primer califa después del profeta del Islam? Si usted diga que es Abu Bakr, Umar, Usman, después Ali, usted es sunita. Si usted dice que preferimos al Imam Ali como el sucesor elegido por el mensajero de Dios, por Dios, es Imam Ali y sus hijos, que son 11 imames de los hijos del Imam Ali, en total son 12 imames, eres Shia. Entonces él dice: nosotros los sunni somos Shia de Ali. Entonces el escritor dice: la verdad es el gran chiste que lo dice el señor Ibn Hajar Asqalani, es que ustedes ni prefieren al Imam Ali, ni narran narraciones del Imam Ali, ni siguen al Imam Ali. Entonces, ¿cómo dicen que son Shia de Ali? ¿Acaso ustedes siguen las palabras del Imam Ali? En el libro Bukhari, cientos de narración de Abu Huraira, que muchos dicen que era un exjudío. Muchas narraciones de Aisha, muchas narraciones de otros, de Abdullah ibn Abbas, más de, 400 algo. Del Imam Ali en total unos 10 o 17 narraciones en el libro Bukhari. ¿Cómo ustedes dicen que son seguidores de Ali? Mentira. Muy bien. Entonces, Ibn Hajar Asqalani, ya que aquí le ha tapado la verdad, diciendo que los Shia de Ali somos nosotros, ahora tranquilamente empieza a decir: la verdad, en el Sagrado Corán hay muchas referencias a los Shia de Ali. Ahora que ya está tranquilo, una vez dice: nosotros somos Shia de Ali, muy bien.
Entonces háblenos de los Shia de Ali, esa palabra que ha sido mencionado por el mensajero de Dios. Ahora dice, sí, la verdad es que muchas aleyas del Corán hablan de los Shia de Imam Ali, como esa aleya que Ibn Hajar Asqalani lo explica, que dice que es la octava aleya que habla de los Shia sobre virtudes de Ahlul Bayt alayhimus salam, Surah Taha, aleya 82. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Los que han creído y han obrado lo correcto, ellos son los mejores de la gente, los mejores de todo el mundo. Khayrul Bariyya quiere decir el mejor de entre todo el mundo. Entonces, Ibn Hajar Asqalani, el gran sabio sunita, explicando esa aleya, dice que en otra aleya, que también es como igual, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Es Surah Taha, aleya 82, dice que Dios dice, yo voy a perdonar y aceptar arrepentimiento y la vuelta de quien ha creído y ha obrado lo correcto y ha sido la persona guiada. Y dice, eso habla de Ahlul Bayt y de los seguidores de Ahlul Bayt. Muy bien. Entonces, es muy interesante que Ibn Hajar Asqalani, también interpretando esa leya, dice que el mensajero de Dios dijo al Imam Ali, Huwa anta wa shi'atuk. Ibn Hajar Asqalani habla de palabra del profeta sallallahu alayhi wa sallam sobre shi'atu aliyin. Dice, cuando llega esa aleya que habla de las personas guiadas, las personas correctas, las mejores de toda la creación, dice, el mensajero de Dios dijo, oh Ali, eso eres tú, wa shi'atuk. Está en la palabra del profeta del Islam. Shi'atu Ali son los mejores de todo el mundo. Ta'ti anta wa shi'atuka yawma al-qiyama radina mardiyin wa ya'ti aduwuka qadaba mughmahin. Oh Ali, tú y tus Shia, tus seguidores, vienen en el día del juicio final. Dios está complacido con ellos, ellos están complacidos con Dios, y tus enemigos vienen con las manos atadas a la garganta, hacia el infierno. Y también en otra aleya, que es Surah Al-Duha, aleya 5, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dice que Dios te va a atender y te va a complacer. Entonces, Ahmad ibn Hanbal, en su libro Al-Manaqib, narra una narración del mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam, dice, أما ترضى أنك معي في الجنة والحسن والحسين وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا. Dice, el mensajero de Dios, hablando de esa aleya, dijo a Ali, lo dice Ahmad ibn Hanbal, el gran sabio sunita. Dice, mira, Ahmad ibn Hanbal es tan importante, es el imam de los hanbalitas. Los wahhabitas vienen del hanbalitas. ¿Me entiende? Ahmad ibn Hanbal es el fundador del hanbalismo. El fundador del hanbalismo, que es uno de los maestros sunitas, que ellos dicen Bukhari es un libro de confianza. ¿Por qué? Porque Ahmad ibn Hanbal ratificó a Bukhari. Ese mismo Ahmad ibn Hanbal, en su libro Al-Manaqib, que habla de virtudes de Ahlul Bayt, ahí dice, el mensajero de Dios utilizó la palabra Shia para los seguidores del Imam Ali. Y dijo, oh Ali, no estarás complacido estando conmigo en el paraíso, tú, Hassan y Hussein, wa shi'atuna, y los seguidores nuestros. Quiere decir, Shia no significa Shi'atu Ali, significa Shi'atu Nabi. A ti si te preguntan, ¿eres Shia de quién? ¿Follower de quién? ¿Seguidor de quién? Yo soy seguidor de Nabi, el profeta. Soy seguidor de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Soy seguidor de Ali, soy seguidor de Hassan, seguidor de Hussein, seguidor de Ali ibn al-Hussein, hasta seguidor del Imam Mahdi, inshallah. Entonces dice, tú, Hassan y Hussein, y nuestros shi'atuna, la palabra es de Ahmad ibn Hanbal, que el mensajero de Dios utilizó la palabra Shia para nosotros.
و شیعتنا عن ایماننا و عن شمائلنا. Y nuestro shia desde nuestra parte derecha y desde la parte izquierda, que es por todo lado, nos siguen hacia el paraíso. Tabarani, que es otro sabio sunita, dice: Inna awwala arba'atin yadkhuluna al-janna, las primeras 4 personas que entran en el paraíso, ana wa anta wal hasan wal husayn wa shi'atun an aymanina wa shama'ilina. Las primeras 4 personas que entran en el paraíso soy yo, profeta del Islam, lo dice al Imam Ali. Soy yo, eres tú, Ali, Hassan, Hussein, wa shi'atuna. Mira la palabra, shi'atuna, nuestros shi'as. Desde la derecha hasta desde la izquierda nos siguen hacia el paraíso. Tabarani, en otra narración, el gran sabio sunita, dice: Ya Ali, قد غفر لك ولذريتك ولشيعتك ومحب شيعتك. Dios ha perdonado a ti y a tus descendientes y a los shia de ti y los que aman tus shias. ¿Qué significado tiene? Eso es una narración muy profunda. Shia significa una persona que la verdad sigue a Ahlul Bayt. Algunos de nosotros no los seguimos tan así 100%, pero los amamos y amamos a los shia. Por ejemplo, Ayatollah Khamenei es un shia del Imam Ali. Qasem Soleimani es un shia. Said Hassan Nasrallah es un shia del Imam Ali. Nosotros amamos a los shia, quiere decir los verdaderos seguidores. Amamos al Imam Khomeini, porque es un seguidor verdadero del Imam Ali. Entonces, ya que nosotros amamos al Imam Ali, amamos a excelentísimo Abbas, hijo del Imam Ali, porque Abbas es un ejemplo de shia verdadero, es Abbas. Muhabbi Shia, los que aman a los verdaderos Shia, somos nosotros. Porque no podemos decir, para ser sincero, no podemos decir que somos verdaderos Shia. Shia significa que todas tus obras, tus palabras y tus hechos coinciden con las enseñanzas de Ahlul Bayt. No lo somos así. Pero amamos a los que son así. Amamos a Ayatollah Bahjat, amamos a Ayatollah Misbah Yazdi, amamos a los seguidores de Ahlul Bayt. Así que dice: Va muhabbi shi'atuk. Y los que realmente aman a los Shia. Quien aman a los Shia, quiere decir nosotros. Nosotros, la verdad, amamos. Eso no es mentira. Amamos. De todo el corazón amamos a Ayatollah Khamenei. De todo el corazón amamos a Said Hassan Nasrallah. ¿Sí? Entonces, ya que nosotros amamos a ellos, Dios perdona a nosotros. El mensajero de Dios prometió ese perdón al Imam Ali y a los descendientes del Imam Ali, los verdaderos seguidores, y a los que aman a los Shia. En otra narración, Darqutni, que es un sabio sunita, dice: el mensajero de Dios utilizó la palabra Shia para los seguidores de Ali. Darqutni es un sunita. Tienes que pelear con él, no con nosotros. Dice Darqutni, dice que el mensajero de Dios dijo al Imam Ali: Ya Abal Hassan, oh Ali, amma anta wa shi'atuka fil janna, tú y tus shia estarán en el paraíso. En otra narración de Al-Qutni narra de Salame, Ummul Mu'minin, la madre de los creyentes, Salame, en una narración del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam, que dijo al Imam Ali alaihi salam: Innaka wa ashabuka fil janna wa shi'atuka fil janna. Oh Ali, tú y tus compañeros y tus shia estarán en el paraíso. Ibn Asir Jazari o Jazri, en su libro Al-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal-Asar, cuando explica la palabra qamh, habla de esa narración del mensajero de Dios que dijo al Imam Ali: Sataqdumu ala Allah anta. En el día del juicio final, el mensajero de Dios dice al Imam Ali: en el día del juicio final tú vas a estar presente. Wa shi'atuka radina mardiyin. Tus shia estarán complacido por lo que Dios le va a hacer a ellos. Y Dios estará complacido por tus shia. Wa yaqdumu alayka aduwuka qadaba muqmahin. Y traerán al grupo de tus enemigos. ¿Enemigos de quién? Enemigos del Imam Ali. Que Dios estará irritado, enojado con ellos, mientras ellos son muqmahin, que tienen la mano atada a la garganta. Entonces el mensajero de Dios agarró la mano así, mostrando cómo van a traer a los enemigos del Imam Ali alayhi salam.
Suyuti, el otro sabio sunita muy famoso, en su libro Ad-Durar al-Manthur fi Tafsir bil-Ma'thur, que es un libro de la interpretación del Corán sunnita, cuando habla de esa ley del Sagrado Corán, Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya. Los que han creído en Dios verdaderamente y han obrado lo correcto, ellos son la mejor de todo el mundo. Entonces narra esa narración, dice Ibn Asakir, narra de Jabir ibn Abdullah Ansari, una narración del mensajero de Dios que dice: un día estuvimos junto con el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam, de repente llega Ali entra. El mensajero de Dios, cuando vio a Ali, dijo: Walladhi nafsi biyadeh, juro por Dios que mi vida está en su mano, inna hadha, Ali, wa shi'atuh, y sus shia, sus seguidores, lahumul shi'atu lahum al-faizuna yawm al-qiyamah, ellos son los triunfantes en el día del juicio final, los felices, los que van a ganar la bendición de Dios en el día del juicio final. Y entonces en ese momento llegó Arcángel Gabriel afirmando la palabra del profeta del Islam con esa ley del Sagrado Corán: Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariyya, que habla de Ali y los Shia de Ali. Suyuti también en este libro narra otra narración de Ibn Adi, una narración que narra de Ibn Abbas, que dice: cuando llegó a esa ley, Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya, el mensajero de Dios dijo a Ali: Ta'ti anta wa shi'atuka yawma al-qiyamati radina mardiyyin. Oh Ali, en el día del juicio final tú vas a llegar junto con tus Shia. Dios está complacido con ellos y ellos estarán complacidos con Dios. En el mismo libro, Suyuti, el gran sabio sunita, narra de Ibn Mardawai, que narra del Imam Ali alayhi salam, que el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam dijo: Alam tasma' qawl Allah. Oh Ali, ¿no has escuchado esa ley del Sagrado Corán que dice: Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya? Los que han creído en Dios verdaderamente y han obrado lo correcto, ellos son la mejor de todo el mundo. Y el mensajero de Dios dijo: oh Ali, ¿no has escuchado esa ley del Sagrado Corán? Eso eres tú, anta wa shi'atuk, tú y tus shia, tus seguidores son ellos. Wa maw'idi wa maw'idukum al-hawd. Nuestra promesa, nuestra cita, vas a estar en la puerta del paraíso, donde está la fuente del paraíso. Hawd significa Hawd al-Kawthar, la fuente bendita en la entrada del paraíso, que el mensajero de Dios le va a regar esa agua bendita, esa fuente bendita a todos los que quieren entrar en el paraíso, y les purifica, y después la gente entra en el paraíso. إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غدا غرا محجلين. Cuando todo el mundo hacen las filas para ser contabilizados, todo el mundo, ¿sí? Todas las comunidades van a estar en las filas en el día del juicio final, en esa congregación final, cuando se acabará todo el mundo material, todo el mundo en las filas esperando a ver contabilización final. Dice: oh Ali, tú y tus seguidores van a ser personas privilegiadas. Dios les va a salvar de las filas. Dice: aquí están. Ustedes entran en la puerta VIP especial del paraíso. Ustedes no hace falta que hagan la fila. ¿No has visto, por ejemplo, cuando una autoridad llega a un aeropuerto, le van a llamar: señor, por favor, usted por aquí? No hace falta que usted haga la fila. Y esa persona no hace la fila porque es una persona privilegiada, le pasan por otras puertas, ahí directamente va a subir al avión, ¿no? Y para Imam Ali le pasa lo mismo. Y a los seguidores del Imam Ali, o sea, ustedes no van a hacer la fila, ustedes aquí adelante, y abren las puertas del paraíso. El mensajero de Dios ahí está esperando al Imam Ali, a los Shia del Imam Ali alayhi salam.
En otra narración que también está narrada en las fuentes sunitas, el libro se llama Ghayatul Maram, el de Maghazeli, que es un sabio sunita, narra una cadena de narración que llega a Anas ibn Malik, que es un compañero del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, que no era amigo de Imam Ali, ojo, pero igual narró esa narración. Dice que Anas ibn Malik narra esa narración del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dijo: يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم. Entran de mi comunidad en el paraíso 70,000 de personas sin que le vayan a contabilizar las obras, porque todas las obras que han hecho es correcto. ¿Quiénes son? 70,000. Entonces el mensajero de Dios se indicó hacia Ali. Dijo: Hum shi'atuka wa anta imamuhum. Oh Ali, ¿sabe quiénes son estas 70,000 personas que entran en el paraíso sin rendir cuenta? Eres tú y tus Shia. Yo estaba calculando porque los Shia hoy en día superan más de 500 millones. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puede ser que el mensajero de Dios dice 70,000? 70,000. Porque habla de los Shia, quiere decir los verdaderos seguidores. Entonces debería hablar de los sabios Shia, como por ejemplo Imam Khomeini, como los grandes maestros Shia durante la historia. Bueno, calculando todo ellos, sí van a ser como 70,000. Entonces nosotros que somos Muhibbu Shia, sí que nosotros tenemos que rendir cuenta. Excepto las personas que van a ser tan puras que en su vida, totalmente su vida coincide con la enseñanza del profeta del Islam, con la enseñanza del Imam Ali alayhi salam. Quiere decir, esto solo decir que yo soy Shia no te salva. La obra es importante. Por eso dice 70,000, no dice más. Debería decir, por ejemplo, 1,000 millones de los seguidores de Imam Ali. No. Aunque nosotros llevamos el nombre Shia, pero realmente no somos Shia, realmente no lo somos. Somos quienes amamos a los Shia. ¿Me entiende? Es que nosotros amamos a Ayatollah Khamenei, pero cómo reza, nosotros cómo rezamos. Es muy diferente. En otra narración, en el libro Ghayatul Maram, del mismo maestro sunita Maghazeli, narra de Kathir ibn Zayd, que dice: A'mash un día entró en el palacio de Mansur Davaniqi, uno de los reyes abásides. Mansur Davaniqi, el rey abáside, estaba sentado y la gente le venían a hacer sus peticiones. Cuando vio a A'mash, que era una persona sabia, le dijo: oh Salomón, A'mash, ven aquí, venga a sentar conmigo, que estamos arriba. A'mash dice: yo, donde voy a sentar, estará ese lugar, va a estar arriba de la reunión. Como decir que yo soy el más sabio. Entonces va a sentar en su lugar y empiezan a hablar el rey abáside, que está en contra de Ahlul Bayt, y ese sabio ya va a decir a ese sabio, al rey sunita abásides. Dice en una narración, dice: el mensajero de Dios dijo: Atani Jibril alayhi salam anifan faqal. Un día de repente me llega Arcángel Gabriel y me dice: Takhattamu bil aqiq, toman el anillo aqiq, agata de Yemen. Toman ese anillo, agata de Yemen. فإنه أول حجر شهد لله بالوحدانية ولي بالنبوة ولعلي بالوصية ولولده بالإمامة ولشيعته بالجنة. ¿Por qué esa piedra? ¿Por qué tomamos eso para el anillo? Arcángel Gabriel lo explica. Dice: oh profeta, porque esa piedra, esa roca de esa piedra de Yemen, era primer montaña que dio el testimonio por la unicidad de Dios. Dio testimonio por la profecía del profeta.
y dio testimonio que Ali es el sucesor del profeta y que los hijos de Ali son los imames, y dio testimonio que los Shia de Ali entrarán en el paraíso, ya que esa tierra, ese pedazo de la tierra, era lo primero que aceptó toda esa verdad. Entonces eso merece llevarlo, que decir, en el anillo para nosotros. Esa narración también es muy interesante. Vamos a otra narración que también lo narra de Muwaffaq ibn Ahmad, que es otro sabio sunita, narra de Salmón Farsi la misma narración, que dice: ponte, oh Ali, el mensajero de Dios, dice al Imam Ali, ponte el anillo de Aqiq, de esa piedra, agata de Yemen. Vas a ser de las personas allegadas a Dios. Entonces el Imam Ali le preguntó al mensajero de Dios: ¿quiénes son las personas allegadas a Dios? El mensajero de Dios respondió: Gabriel y Miguel, dos ángeles, arcángeles de Dios. Entonces el Imam Ali dijo: ¿por qué ese anillo? El mensajero de Dios dijo: ese Aqiq al-Ahmar, ese agata roja, porque es el primer montaña que dio testimonio de la unicidad de Dios y aceptó al profeta Muhammad y aceptó al Imam Ali como sucesor y a los imames descendientes del Imam Ali. Vale, muhibbika bil jannah, y a los que aman al Imam Ali, esa piedra dio testimonio que ellos van a entrar en el paraíso. Vale, shi'atika bil firdaus, y los shia tuyos van a estar en el paraíso, en el lugar más alto del paraíso, que se llama el firdaus. El paraíso. Firdaus es la palabra. Bueno, hay muchas otras narraciones que habla. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Ya, la palabra ha sido utilizado por el mensajero de Dios, indicando a los que aman y siguen al Imam Ali alayhi salam y le prefieren en contra de todos los compañeros del mensajero de Dios. Entonces, ¿desde cuándo empieza, podemos decir, los Shia, la palabra Shia? Esa palabra, ¿desde cuándo el mensajero de Dios lo empezó a utilizar? Cuando vamos a ver las narraciones, usted va a ver desde cuando Dios le ordena al mensajero de Dios empezar la difusión, tenemos este concepto. Cuando empieza la difusión, 3 años el mensajero de Dios está haciendo la difusión secreta. Después Dios le ordena: es el momento de amonestar a tu familia cercana. Surat Ash-Shu'ara, aleya 214. Entonces el mensajero de Dios invita a su familia y algunas narraciones dicen 3 veces, porque la primera vez un tío del mensajero de Dios, que era muy malvado, se llamaba Abu Lahab, no dejó que el mensajero de Dios hable. En segunda reunión tampoco le dejó hablar. En el tercero, el mensajero de Dios no le invitó. En la tercera reunión, que el mensajero de Dios le dio comida a ellos, entonces les habló: ¿quién va a aceptarme como profeta? Ninguno de los familiares del profeta no le aceptaron. Por segunda vez el mensajero de Dios le preguntó, dijo: ¿quién me acepta como profeta? Va a ser mi sucesor, mi hermano, mi heredero y mi ministro y mi califa después de mí. Por segunda vez nadie levanta la mano, y en cada vez Imam Ali dice: yo estoy listo para hacerlo. Por primera vez Imam Ali dice sí, el mensajero repite a preguntar, nadie dice, solo Imam Ali dice que es un jovencito de unos 12, 13 años. Por tercera vez el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam vuelve a repetir lo mismo. De toda su familia nadie lo acepta, solo Imam Ali alayhi salam, que desde el comienzo ha creído en el mensajero de Dios. Entonces el mensajero de Dios en ese día dice: sepan que Ali es mi sucesor, es mi hermano, es mi ministro, es mi califa, es quien recibirá mi herencia, y es khalifatifikum ba'di, va a ser mi califa después de mí. Entonces el mensajero de Dios dice:
هذا أخي ووارثي ووزيري ووصي وخليفتي فيكم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. Quiere decir, desde el comienzo de la difusión del Islam se sabía que el Imam Ali alayhi salam va a ser el sucesor del mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam. Dijo, él, Imam Ali, es mi sucesor, es mi hermano, es quien recibirá mi herencia y es el califa después de mí. Así que escúchenle y obedezcan a Imam Ali alayhi salam. Es muy interesante que Salman Farsi, grandes sabios sunitas dan testimonio de ello, que gran grupo de los compañeros fieles del mensajero de Dios, después del mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam, volvieron a seguir al Imam Ali alayhi salam, rechazando a Abu Bakr. Entre ellos era Salman Farsi, Abi Dhar al-Ghafari, Abu Sa'id Khedri, que es muy interesante. Abu Sa'id Khedri siempre decía, el mensajero de Dios había ordenado a 5 pilares de la fe. La gente cumplieron con 4 y abandonaron 1. Cuando le preguntaron cuáles son estos pilares, dijo, el mensajero de Dios ordenó a rezar, pagar zakat, limosna, el ayuno de mes de Ramadán y al Hajj, la peregrinación. Entonces dijeron, ¿cuál era el quinto que la gente lo abandonaron? Dijo, Walayatu Ali ibn Abi Talib, seguir y obedecer al Imam Ali alayhi salam, que la gente lo descuidaron. Y estos 4 lo cumplieron y el quinto, que era más importante, lo abandonaron. Eso dice Abu Sa'id Khedri. Y gran parte de los compañeros fieles del mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam, que el mensajero de Dios había prometido el paraíso a ellos, seguían al Imam Ali alayhi salam después del mensajero de Dios. Abi Dhar al-Ghafari, que fue desterrado por Osman y torturado por Muawiyah y Osman hasta que murió. ¿Cuál era la culpa de Abu Dhar al-Ghafari? Donde iba, difundía que la única persona que merecía ser califa después del profeta del Islam es el Imam Ali alayhi salam. Cuando él, en el tiempo de Osman, llega a Siria, a Damasco, Muawiyah hace una carta a Osman, dice, Osman, si quiere que la gente de Siria no se vuelva a ser Shia, ya no puedo aguantar la presencia de Abu Zar, tráigalo de vuelta a Medina, porque él está convenciendo a todo el mundo que se convierta en Shia. Todo lo que le torturamos, todo lo que lo castigamos no funciona. Entonces Osman ordena a Muawiyah poner a Abu Dhar, que es un viejo compañero del mensajero de Dios, de la edad avanzada, dice, póngalo a un animal sin montura, al camello sin montura. Si a ti te ponen a un camello sin montura, eso te va a dañar al cuerpo, a las nalgas. Eso le hizo que Abu Zar pierde, podemos decir, el cuerpo. Le desgastó las nalgas porque ya no tenía montura. Y ordenó Muawiyah que ese camello ande muy rápido de Siria hacia Arabia, Medina, perdón. Entonces, en ese viaje que torturaron a Abu Zar de esa forma, que él se le desgastó las nalgas y perdió mucho peso. Y cuando llegó era tan flaco, de nuevo Osman ordenó desterrar a Abu Zar, ese gran compañero valiente del mensajero de Dios, en un desierto muy seco, se llamaba Rabadá, murió de hambre. Eso era el castigo de quienes decían la verdad. Ammar ibn Yasir fue martirizado por Muawiyah porque salió a defender al Imam Ali alayhi salam. Cuando el mensajero de Dios había dicho, oh Ammar, te van a matar el grupo pervertido, corrupto. Y Muawiyah, ahí salió, todo el mundo supo que ya Muawiyah es esa persona pervertida que mató a Ammar ibn Yasir. Hudhayfat ibn Yaman, ذي الشهادتين خزيمة ibn Sabit,
Abu Ayyub Ansari, Khalid ibn Sa'id ibn As, Qais ibn Sa'd ibn Ibadah, todos ellos que eran seguidores shia del Imam Ali alayhi salam. Entonces, los sabios sunitas, los que son de investigación, como Muhammad Kordali, que es uno de los sabios sunitas, dice, es una de las grandes mentiras de los wahabitas cuando ellos hablan de Abdullah ibn Saba como el Ibn Sauda. Esto es una mentira porque esta persona, que ellos lo titulan como el fundador de Shia, nunca existió. ¿Cómo puede ser el fundador de los Shia? Mientras tanto, todos los sabios Shia lo rechazan y dicen que es una personalidad falsa que nunca existió. Entonces, él dice, aunque yo soy sunita, reconozco esa palabra Shia viene desde el tiempo del profeta del Islam. Es muy interesante. Y ahí empieza cómo la palabra Shia desde el comienzo del Islam llegó por palabra del profeta del Islam, pero cómo a partir del tiempo del profeta del Islam se expandió en el mundo islámico, quiénes eran, qué hicieron en el tiempo del profeta del Islam, qué hicieron en el tiempo del Imam Ali alayhi salam, qué hicieron en el tiempo del Imam Hassan, así hasta hoy en día. En otra clase le vamos a explicar el resto de la historia de los Shia. Que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.